Hola, muy buenas. Mi nombre es Carlos Maroto y os quiero dar la bienvenida a este primer video tutorial de la serie Aprender a derivar. Es una serie de vídeos que estoy elaborando para mi blog campusdematemáticas.com y en este primer vídeo voy a tratar las reglas de derivación que nos van a permitir derivar expresiones polinómicas. El índice de lo que vamos a ir viendo de forma detallada es el siguiente. En primer lugar, veremos cuál es la regla que nos permite derivar potencias. Después os enseñaré cómo derivar sumas de funciones. Y en tercer lugar nos va a hacer falta también la regla de derivación que nos permite derivar funciones que se definen como una multiplicación de una constante por otra función. Como os decía, combinando estas tres reglas podremos llegar a derivar polinomios y otras expresiones de carácter polinómico, y eso os lo enseñaré con unos ejemplos resueltos. Vamos pues con la primera de las tres reglas, la derivada de una potencia. Para derivar una potencia simplemente lo que tenemos que hacer es bajar el exponente y restarle una unidad al exponente que teníamos en la potencia de la función. Es tal vez la más sencilla de las reglas de derivación, pero no por ello menos importante como enseguida os voy a mostrar. Veamos algunos ejemplos. El primero, si nos plantean derivar, por ejemplo, x a la 5, pues siguiendo esta regla, el resultado sería 5x a la 4. El exponente 5 bajaría como factor multiplicativo y la potencia que quedaría en el resultado de la derivada tendría el exponente con una unidad menos. Como os decía, es una regla muy sencilla, pero es importante porque podemos utilizarla para derivar, por ejemplo, expresiones como las que os acabo de mostrar. Si nos plantean derivar esta fracción, 1 partido por x al cuadrado, es cierto que tenemos una regla específica para derivar cocientes e incluso algunos formularios nos plantean fórmulas específicas para este tipo de expresiones, pero yo soy más partidario de no tener que recordar tantas fórmulas y, por ejemplo, este caso, mediante una transformación de la fracción a una potencia de exponente negativo, ahora ya podríamos tratar la expresión como una potencia y aplicar la regla que acabamos de aprender. Bajaríamos el exponente y restaríamos una unidad. Por lo tanto, el resultado de la derivada sería menos 2 por x a la menos 3. Finalmente, pues por elegancia podríamos decirlo, aplicando la misma propiedad que hemos aplicado anteriormente para escribir la potencia como exponente negativo, pero en este caso a la inversa, daríamos como resultado menos 2 partido por x a la 3 como derivada de la función que nos planteaban. Otro caso en el que sin ser directamente una potencia lo podemos tratar como tal es cuando nos plantean derivar raíces que, como insistí antes, aun habiendo fórmulas específicas para ellas, si no queremos tenerlas que memorizar, podemos escribir la raíz como una potencia de exponente fraccionario y ahora ya nuevamente podríamos aplicar la regla para derivar potencias. Bajaríamos el exponente, restaríamos una unidad al exponente, 3 medios menos 1 nos da 1 medio, y finalmente de nuevo, por elegancia, el resultado podríamos plantearlo como una raíz, ya que la potencia de exponente fraccionario puede pasarse a expresión radical. Dos casos particulares de las derivadas de las potencias son la función constante, cuyo resultado directamente es 0, y la derivada de la potencia x, cuyo resultado es directamente 1. Estos son dos casos que nos vamos a encontrar muy habitualmente y por lo tanto conviene tenerlos presentes porque simplemente aplicaremos estos resultados. La segunda de las reglas de derivación que os presentaba al principio era la derivada de la suma de funciones. Bueno, quien dice suma dice resta. Para derivar suma o resta de funciones, lo único que tenemos que hacer es derivar cada una de ellas por separado y generar la expresión de la derivada resultante mediante la suma o resta que nos planteaban. Veamos un ejemplo. Hemos construido una función
que se ha definido mediante funciones que hemos derivado ya en las diapositivas anteriores, en este caso x a la 5 más 1 partido por x a la 2, y bueno, pues su derivada sería la suma de las derivadas a las que habíamos llegado anteriormente. Y la tercera de las reglas de derivación es la que nos presenta la posibilidad de derivar una constante por una función. Es también muy sencillo, solamente tenemos que derivar la función y mantener la constante como factor multiplicativo. Un ejemplo de lo explicado sería la derivada de 7x a la 5. Su derivada sería 7 por 5x a la 4 y finalmente lo que podríamos hacer es multiplicar las constantes para dar un resultado más simplificado. Bien, vamos a ver algunos ejemplos resueltos. El primero de ellos, como podéis ver, es un polinomio y evidentemente pues los polinomios surgen de combinar monomios mediante sumas y restas, y cada uno de los monomios a su vez son expresiones que surgen de la multiplicación de una constante por una potencia. Como podéis ver, son las tres reglas que hemos estado viendo anteriormente de forma combinada. Por lo tanto, para derivar este polinomio, lo que haríamos es derivar cada uno de los monomios respetando las reglas presentadas. Por ejemplo, la derivada de x a la 4 sería 4x a la 3, es una potencia, por lo tanto bajaríamos el exponente y restaríamos una unidad. La derivada de un quinto x al cuadrado, aplicaríamos el hecho de que tenemos una constante que es un quinto por una potencia, mantendríamos la constante, derivaríamos la potencia, el resultado sería 2x. La derivada de 3x igual, sería la derivada de una constante, en este caso 3, por la derivada de x, que es 1, y un 1 multiplicativo pues no es necesario escribirlo, y la derivada de la constante 2 es 0, por lo tanto también un 0 que suma o resta tampoco es necesario escribirlo. Finalmente podríamos arreglar el resultado y como expresión final podríamos dar 4x a la 3 menos 2 quintos de x más 3. Un segundo ejercicio es el que os planteo en este caso. No es directamente un polinomio tradicional, puesto que tenemos un segundo término con una fracción en la que en el denominador tenemos una potencia. Bueno, podemos tratarlo como una expresión de carácter polinómico, ya que lo primero que podemos hacer es transformar esa fracción, o mejor dicho, el denominador de esa fracción, que es x a la 2, lo podemos transformar en una potencia de exponente negativo, como hemos visto en algún caso anterior, y ahora ya podríamos proceder a derivar cada uno de los dos términos. La derivada de 4x a la 5 sería 4 por 5x a la cuarta, y la derivada de x a la 2 menos 2 por x a la menos 3. El 1/3 se mantendría como factor multiplicativo. Finalmente lo que podemos hacer es acabar arreglando un poco las expresiones, haciendo las operaciones para simplificar, y el resultado que podríamos dar sería 20x a la cuarta más 2 partido por 3x al cubo. Un tercer ejercicio que os puedo plantear es este, donde aquí combinamos expresiones con raíces y fracciones con potencias en el denominador. Bien, procederíamos de la misma forma. Intentaríamos primero de todo cada una de esas expresiones plantearlas como potencias. En el caso de la raíz cuadrada de x al cubo, pues sería una potencia con exponente fraccionario. Y en el caso de la fracción 3 partido por x, la x podría plantearse como una potencia de exponente negativo. Ahora ya sí podríamos aplicar las tres reglas de forma combinada y daríamos como derivada la que os acabo de mostrar, y en última instancia pues procederíamos a simplificar la expresión volviendo a aplicar pues las reglas mediante las cuales una potencia fraccionaria se puede escribir como una raíz y una potencia de exponente negativo se puede plantear como una fracción en la que esa potencia pasa a ocupar el denominador con exponente positivo.
Y el último de los ejemplos que os quiero mostrar es el que os enseño. Si nos planteamos derivar la expresión 5x al cuadrado partido por la raíz cuadrada de 7x a la 5, pues bueno, lo primero que yo haría es intentar arreglar la expresión para que tuviéramos la posibilidad de aplicar las reglas que os he presentado en este vídeo. Yo lo primero que haría es trabajar con el denominador, separar esa raíz en dos, puesto que así ya tendríamos por un lado la constante raíz de 7 y la raíz cuadrada de x a la 5. Acto seguido podríamos escribir esa raíz como una potencia de exponente fraccionario y fijaros bien que ahora lo que tenemos es una división de potencias con la misma base, en este caso x, y lo que haríamos es simplemente proceder a dividir esas potencias restando los exponentes. El resultado de esa resta nos daría menos un medio y ahora lo que hemos hecho simplemente ha sido reducir la expresión inicial a una potencia de exponente fraccionario y a su vez negativo, pero podemos aplicar las reglas que hemos presentado en este vídeo. La derivada sería 5 raíz de 7, perdón, 5 partido por raíz de 7, que sería la constante que mantendríamos, y derivaríamos la potencia para obtener la derivada menos un medio por x a la menos 3 medios. Menos 3 medios surge de restarle una unidad al exponente de la función. Y en última instancia lo que podríamos hacer es arreglar esta expresión. La potencia, al ser negativa, pasaría al denominador de la fracción 1 partido por x a la 3 medios y finalmente la potencia de exponente fraccionario la podríamos escribir como una raíz. Y el resultado final podríamos darlo como menos 5 partido por 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 7x al cubo, ya que en el último paso lo que hemos hecho ha sido volver a juntar dentro de una misma raíz la constante 7 y la potencia x al cubo. Y bien, hemos llegado ya al final del video tutorial. Digamos que ya sabemos derivar polinomios y ahora lo que tocaría es practicar con lo aprendido en el vídeo. Os he dejado dos URLs que se corresponden a artículos de mi blog. La primera de ellas os enlaza con un artículo en el que vais a encontrar el contenido de este vídeo en formato escrito. Y la segunda se corresponde con un artículo de la categoría ejercicios donde vais a encontrar una colección de ejercicios propuestos con funciones de carácter polinómico para derivarlas. Os animo a que visitéis mi blog y que sigáis los vídeos de esta serie. Espero que este os haya sido útil y nada, os invito a que os paséis por mi blog y si os gusta pues que lo compartáis en vuestros perfiles sociales. Por hoy esto es todo y os invito al próximo video tutorial. Hasta la próxima.